Pues soy José Luis Ruiz Moya y soy psicólogo y trabajo aquí ya desde hace 4 años en el Centro Asperger aquí en Sevilla. El autismo en realidad es un espectro, por eso lo llamamos trastornos del espectro autista. Es un espectro de diferentes trastornos que podríamos decir que lo que tienen en común, entre otras cosas, son un enorme déficit a la hora de interaccionar con el mundo social, con el mundo de las personas. También detectamos déficit o detectamos síntomas en cuanto a que hay una serie de intereses muy restringidos que desde fuera pues se ven como obsesiones, ¿no? Pues puede haber chicos obsesionados con los trenes, obsesionados con determinada serie concreta, obsesionados con las fechas históricas. Esto es lo que nosotros llamamos intereses restringidos. Luego también detectamos déficit en cuanto a una serie de rutinas y estereotipias, ¿no? Son personas en determinados casos muy inflexibles, muy reactivos ante el cambio del entorno, ante el cambio de rutinas. Entre todos estos síntomas que además cada persona con este diagnóstico suele tener su historia diferencial, es difícil encontrar dos personas iguales, ¿no? Dentro de lo que es el espectro autista. Básicamente lo fundamental es un gran déficit a la hora de entender el mundo social. Todo esto está enmarcado dentro de un déficit a la hora de aprender todo lo que podríamos denominar un poco el aprendizaje implícito, todo aquello que no está escrito, ¿no? Las normas sociales normalmente no las tenemos que aprender por escrito, sino que es algo que tú vas aprendiendo con la experiencia. Este tipo de personas tiene esa dificultad, no perciben, no procesan adecuadamente todo lo que son las normas implícitas en cuanto a lo que es la relación social. También es un trastorno que estaría dentro del espectro autista, de los trastornos del espectro autista, y podríamos decir que estaríamos ante los casos menos severos dentro de lo que es todo este conjunto de espectro autista. El síndrome de Asperger, digamos que no estaría afectada, o sea, no es una característica del síndrome de Asperger un déficit en cuanto a la inteligencia. Podemos encontrar personas con síndrome de Asperger con una inteligencia alta, con una alta capacidad, y podemos encontrar personas con una inteligencia normalizada. Esto no es un trastorno transitorio, esto es un trastorno de origen neurobiológico y por tanto está ya en el nacimiento de la persona, aunque se detecte más tarde, pero es un trastorno que le va a acompañar toda su vida. No es fácil llegar a un consenso porque cada investigación vuelve a veces, digamos, a matizar ciertos datos. No es lo mismo hacer un estudio aquí que en Australia, pero más o menos hay un acuerdo internacional, podríamos decir, a día de hoy, por lo menos, en el que más o menos está de acuerdo en establecer una prevalencia de 7 casos cada 1000 nacidos. Es un trastorno, el síndrome de Asperger, eminentemente masculino, es decir, la prevalencia entre los hombres es mucho mayor que en el género femenino, aproximadamente una chica por cada 8 o 9 casos de chicos Asperger, aproximadamente. Yo diría que cada niño, cada adulto, en concreto yo trabajo sobre todo con adolescentes y adultos, son diferentes. Es verdad que hay determinados síntomas, lógicamente que son comunes, ¿no? Porque si no sería imposible diagnosticarlo, pero tanto la severidad de cada síntoma como la presencia del conjunto de síntomas en cada persona varía y en ocasiones varía de forma bastante sensible. Dentro de un tiempo, no sabemos todavía cuándo, pero una nueva revisión de las normas diagnósticas que utilizamos los profesionales, ¿no? Que es el DSM. Va a salir una nueva. Esto es digamos, un manual internacional que se hace en Estados Unidos, pero con la colaboración de especialistas de todo el mundo y de todos los trastornos de tipo psicológico. Y precisamente en el nuevo DSM-5, que es la nueva versión que va a salir, probablemente no, prácticamente va a haber una revisión, ¿no? En cuanto a cómo clasificar precisamente o cómo dimensionar el grado de afectación de cada persona.
podríamos definirlo pues como un dibujo o un esquema en el que de una manera visual transmites una información que sería mucho más compleja transmitirlo mediante lenguaje escrito o lenguaje verbal. Dices, bueno, pues vamos a hacer un dibujo en el que vamos a dibujar esa escena. A lo mejor la vamos a dividir en 3 o 4 secuencias y donde vamos a explicar, mira, cuando un niño te quiere coger una goma, o cuando tú quieres coger un lápiz de otro niño porque el tuyo no lo encuentras, pues en vez de cogérselo, se lo preguntas. Y entonces con esos pictogramas pues tú puedes hacer como transmitirle de una manera más realista una situación cotidiana. Y entonces él puede usarlo como modelo a seguir, ¿no? Suele ser bastante importante, como se ve en muchos de estos dibujos que hay por aquí, el uso explícito y evidente de la expresión de la cara, porque es cierto que ellos tienen una gran dificultad a la hora de interpretar las situaciones sociales, que todos las interpretamos fácilmente por la expresión de la cara, ¿no? Podemos saber qué está pasando y cómo se está sintiendo la otra persona, pues precisamente para identificar cuál es la conducta más deseable y cuál es la conducta que te va a generar más problemas, es importante utilizar y plasmar precisamente qué expresión en la cara va a generar una u otra alternativa, ¿no? La terapia con pictogramas, con vídeos, con actividades en grupo, evidentemente hace que ellos mejoren, y además esto es algo que hemos ido viendo de forma muy evidente, porque los chicos que han sido diagnosticados de forma temprana y han empezado una terapia pronto, digamos que la evolución y ciertas dificultades suelen ser menores que aquellas personas, que también hemos tenido casos, que el diagnóstico ha venido muy tarde. En este síndrome, como yo diría que en todos, ¿no?, lo más indicado siempre es la mayor integración posible, por supuesto, en una sociedad normalizada. Ellos suelen, en gran medida, funcionar con muchas rutinas adquiridas. El problema es que muchas de esas rutinas a veces no son, como decimos los psicólogos, adaptativas, es decir, no vienen bien, pueden generar determinados problemas. Entonces sí que es cierto que determinadas conductas adaptativas, determinadas conductas deseables, pues como puede ser, por ejemplo, el aseo diario, o la manera o las horas a las que hay que comer, o las horas en las que hay que dejar, por ejemplo, de jugar para para ir a cenar, lavarse los dientes, pues esos aprendizajes, digamos, que vienen bien, a veces entran mejor y se aprenden mejor y se adquieren mejor, y sobre todo se sustentan y se consolidan de mejor manera si se hace a través de una rutina. Se trabaja mucho también en el ámbito académico, ¿eh? Nosotros cuando vamos a los colegios o a los institutos, los profesores, que muchas veces están desconcertados porque no saben muy bien cómo afrontar este tema, lo que intentamos es explicarles que ellos necesitan que se les divida y concrete y se le haga explícito diferentes fases del trabajo que tienen que hacer, de lo que se espera de ellos. En ocasiones vemos que estos chicos pueden tener un conocimiento más o menos adecuado de una materia determinada, pero si no se le explica de qué manera tienen que estructurar ese contenido y de qué manera responder, te fallan en un examen. Uno de los déficits que suelen tener estos chicos, sobre todo cuando son más pequeños, es estructurar adecuadamente el lenguaje, de acuerdo, el lenguaje oral o el lenguaje escrito, que es una cadena de secuencias que una vez que yo voy escuchando yo tengo que estructurar y ordenar en mi mente, y eso les cuesta mucho trabajo por esa dificultad primero de entender conceptos abstractos. Por tanto, todo lo que sea, y el lenguaje está lleno de conceptos abstractos que todos manejamos, pero que para ellos pues es como un concepto en blanco, y por tanto no les permite realmente estructurar bien la idea que se le está transmitiendo.
Ideas muy sencillas, como te decía antes, ¿por qué hay que lavarse los dientes? ¿Y por qué hay que lavarse los dientes después de cenar? Una de las dificultades que tienen es el no entender la trascendencia de determinados hechos. Para ellos les puede costar trabajo por qué hay que lavarse los dientes. Entonces, claro, si yo no entiendo por qué me tengo que lavar los dientes, pues no me los lavo. El hecho de cambiar esa información escrita o verbal plasmado en un simple dibujo o en una secuencia de dibujos que además el niño puede verlo de delante a atrás, de atrás a adelante, hasta que más o menos vaya entendiendo lo que se le está diciendo ahí, no cabe duda de que puede facilitar bastante y de que facilita bastante el aprendizaje de una serie de conceptos. Entonces, bueno, pues en este sentido sí que podríamos decir que ellos tienen una mayor facilidad de aprender conceptos mediante pictogramas. Mirando cualquier sala de terapia de las que tenemos aquí en el centro se puede ver, ¿no? Es decir, si os fijáis, pues la mayoría son dibujos. Es verdad que en ocasiones hay determinadas normas escritas, pero siempre acompañados de dibujos que plasmen precisamente la idea principal. Una de las cosas que se suele trabajar con estos niños es precisamente lo que denominamos los círculos de confianza. Es decir, una conducta muy habitual en muchos de estos chicos es contar a un desconocido, pues a lo mejor un secreto o una confidencia o una intimidad de la familia, ¿no? Entonces, explicarle verbalmente, mira, si no es familiar y además es un desconocido, no le puedes contar según qué cosa. Sería casi hacer una enciclopedia. Para tratar de explicar esto se utiliza precisamente un pictograma, un dibujo en el que con dibujos concéntricos, ¿de acuerdo?, donde va situando a determinados personajes reales en la vida de esta persona, se puede contribuir y se contribuye de hecho mucho mejor a transmitir ese entendimiento. Estamos hablando con personas que están en la sociedad, por tanto vamos a tratar siempre de utilizar los mismos elementos que se utilizan con otros chicos. Cuando aprendemos, ¿no?, y cuando empezamos a entender cómo funciona la sociedad, cómo funciona el mundo donde vivimos, lo que pasa es que con ellos pues hay que detallar más y hay, digamos, que inventarse y coger recursos, porque sí es verdad que no suele haber demasiados recursos específicamente para el síndrome de Asperger. La clave, el punto central, ¿no?, del trabajo con los más pequeños suele ser el saber manejar los mismos elementos que se pueden manejar en el colegio con sus iguales o en el tiempo libre, para ir viendo cómo esa persona interacciona con otros chicos e ir mejorando todo este déficit, ¿no?, en habilidades sociales. Realmente todos hemos aprendido a base de cuentos y a base de pictogramas en la vida, ¿no? Otra cosa es lo que ya el terapeuta haga con ese material, de qué manera lo trabaje, de qué manera lo enfoque en cada problema concreto, porque bueno, otros trastornos de aprendizaje, otros trastornos de conducta, evidentemente también se pueden ver beneficiados y de hecho se benefician y se utilizan, ¿no? Lo que sirve para todo el mundo también puede servir a los chicos de Asperger. Y evidentemente lo que sirve para los chicos con Asperger puede servir para todo el mundo. Yo creo que en todas las consultas o en todos los gabinetes de trabajo con niños siempre ha habido cuentos, siempre ha habido dibujos. Lo que pasa que sí que es verdad que materiales específicos donde se trabajen déficits clásicos de los síndromes de Asperger, pues eso es muy difícil de encontrar. Los últimos años, ¿no?, es cuando se ha visto el poder, la importancia que pueden tener los materiales visuales para adaptar a este tipo de terapias, y me imagino que lo digital también, dependiendo de cómo esté configurado, pues permite una mayor interactividad, ¿no?, con el material que se esté trabajando, ¿no?